Hola amigos, mi nombre es Blanca y en este video aprenderemos a cómo citar y a cómo referenciar según las normas APA la sexta edición. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o videos textuales de un texto. Se les llama textuales porque se copian todos los elementos del texto de origen. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto extraído. Existen 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y del énfasis. Las citas textuales según su contenido pueden ser cortas, las que tienen menos de 40 palabras, y citas largas, las que tienen más de 40 palabras. Las citas textuales, de acuerdo con el elemento a enfatizar, las podemos hacer de 2 formas. Si se quiere resaltar el autor, este debe colocarse antes de la cita. Si lo que se quiere es resaltar el texto, el autor se coloca al final entre paréntesis. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Estaremos trabajando con unos ejemplos encontrados en la página oficial de las normas APA. Dejaré el link en la descripción para que ustedes puedan guiarse. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras, se debe insertar en medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, lo citamos primero el texto entre comillas y después de este apellido, año y página, separados por comas y encerrados entre paréntesis. Se finaliza con un punto seguido. Esta es una cita corta con énfasis en el texto. Para contar las palabras seleccionamos la cita, damos clic en revisar, luego contar palabras y vemos que tiene 13 palabras. La cita corta siempre debe ir entre comillas. Damos clic al final de la cita y para verificar que estemos trabajando con el estilo APA, seleccionamos la pestaña Referencias y como podemos ver tenemos seleccionada APA sexta edición. Luego seleccionamos Insertar cita y damos clic en Agregar nueva fuente. Se abre una ventana y en la parte superior nos aparece tipo de fuente bibliográfica y si damos clic nos aparece una diversidad de fuentes. Cada una cuenta con sus propias casillas o campos que varían de una a otra fuente. En este caso utilizaremos un libro. Lo primero que insertamos es el autor. Para ello damos clic en editar. Aquí escribimos el apellido, el primer nombre y el segundo nombre en caso de que el libro lo mencione. En este caso es un solo autor, pero si tuviéramos más, seleccionamos en agregar y de esa forma escribimos todos los autores que tenga el libro. Agregamos el título del libro, el año de publicación, la ciudad y la editorial. Si damos clic en mostrar campos nos aparecen más casillas con otros datos que podemos agregar. En este caso vamos a rellenar solo los obligatorios para las normas APA, que son los que tienen el asterisco rojo en la izquierda. Damos clic en aceptar y vemos que nos aparece entre paréntesis el año el apellido del autor, el año de publicación y nos faltaría la página. Entonces seleccionamos nuestra cita, luego editar cita. Se abre una ventana e insertamos el número de página. Y listo, tenemos nuestra cita referenciada. Continuamos, cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita corta se debe insertar en medio de nuestro texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, lo citamos primero con el apellido y el año del texto citado, seguido de una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. Seguido de la cita textual y finalmente entre paréntesis el número de página. En este caso ubicamos el cursor al inicio del texto para agregar los datos. Damos clic en referencias, insertar cita. En este caso ya la tenemos creada, la seleccionamos. Luego seleccionamos la cita y la convertimos en un texto estático para poderla modificar, porque el autor debe aparecer fuera de los paréntesis. Entre paréntesis debe aparecer el año de publicación, luego debe ir un texto introductorio.
que en este caso es afirma. Dos puntos seguido de la cita entre comillas y al final de nuestra cita debe aparecer entre paréntesis el número de página. Igualmente se convierte en un texto estático para modificarlo. Y listo, tenemos nuestra cita referencial. Seguimos con cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría de 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, primero ponemos en un párrafo aparte nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto, y después de este apellido, año y página separado por comas y encerrados entre paréntesis. En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner SF en vez del año en la cita en el texto. En la referencia, en vez de año, se debe poner sin fecha. Esta es una cita larga con énfasis en el texto. Seleccionamos la cita, damos clic en la pestaña Revisar, luego Contar palabras y vemos que tiene 47 palabras. Para aplicar la sangría, seleccionamos la cita, damos clic derecho, seleccionamos Párrafos. Se abre una ventana y en sangría izquierda colocamos 0.5 centímetros. Damos clic en Aceptar. Ahora vamos a incluir la referencia de la cita al final del texto. Ubicamos el cursor al final y seleccionamos Referencias. Luego, Insertar cita, agregar nueva fuente y también es un libro. Rellenamos los datos de acuerdo a las normas APA. Editar para agregar el autor. Vemos el apellido, nombre y si tuviéramos que escribir más autores damos clic en agregar, pero en este caso solo es uno. Seguimos escribiendo los datos. Agregamos el título, año, ciudad y la editorial. Damos clic en Aceptar y vemos que nos aparece el apellido y el año. Entonces incluimos el número de página seleccionando Editar cita y lo agregamos. Y vemos que la cita nos queda en un párrafo independiente con los datos al final. Continuamos, cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Como vemos en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras, se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría de 5 espacios. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor. Por lo tanto, antes de comenzar la cita ponemos el primer apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis, y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplo, afirma, concluye, nos dice, etc. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestra cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada. Situamos el cursor al final del texto, seleccionamos referencias, luego insertar cita, en este caso ya la tenemos creada, la seleccionamos, la convertimos en un texto estático para poderla modificar. El apellido del autor debe quedar fuera del paréntesis. Entre paréntesis debe ir el año. Luego la frase o palabra introductoria seguida de 2 puntos. Un espacio abajo debe ir la frase textual sin comillas y por último el número de página entre paréntesis. Y listo.
Cuando ya tenemos todas nuestras citas referenciadas según las normas APA, debemos agregar estas citas a la lista de referencias o bibliografía. Seleccionamos la pestaña Referencias, luego damos clic en Bibliografía y elegimos cualquier ejemplo. En este caso, elegiré el primero. Y como ven, aquí se encuentran todas las citas que hemos utilizado. Si queremos eliminar de nuestro texto una de estas citas, tendríamos que eliminar la referencia de la cita y también de la lista de referencias o bibliografía. Para ello, eliminamos la referencia. Luego damos clic en la pestaña Referencias, luego en Administrar fuentes, se abre una ventana y la eliminamos de la lista de fuentes. Luego volvemos a la bibliografía. La seleccionamos y damos clic en Actualizar citas y bibliografía. Es todo, amigos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal.